comunicación desde la isla. Vivimos en un archipiélago pequeño, en un conjunto de islas pues alejadas en principio de los centros de gestión importantes donde se cuecen los grandes movimientos de creación, de investigación, aunque nos ha demostrado nuestro primer conferenciante que no es así, pero bueno, a priori sí que vivimos en unas islas, como digo, alejadas de cualquier centro importante, ¿no? Y siempre hemos cacareado los creadores, los músicos, los artistas en general de estas islas, que es muy difícil vivir en estas islas y participar de ese movimiento creativo. Hace poco, antes de morir, tuve una larga charla en una tarde con Rafael Rosarena, uno de nuestros grandes escritores, y él me comentaba que la gente de su generación prefirió obviar el término aislados y considerar otras opciones, como el hecho de sentirse aislados o insulados a la hora de concebir una creación desde la isla, desde el posible inicial aislamiento para concebir una forma de ser que condicionaba la forma de crear, pero no condicionaba la capacidad para crear. Desde luego se es distinto si se vive en un sitio o en otro, si se participa de una cultura de otra, si se pertenece a una época o a otra. Evidentemente eso marca diferencias y no queremos renunciar a esas diferencias. Yo no he querido renunciar a mi elemento identificador y diferenciador, y es el ser isleño, pero que eso no marque una cortapisa, un hándicap a la hora de poder crear. Otra cosa es que es más difícil desde una isla poder vender tu producto, poder exportar tu producto, pero es más actitudinal que circunstancial. Es más la actitud que tú tengas frente al hecho del aislamiento para considerarlo como aislamiento, o el hecho de estar insulado, que considerarte aislado, y ya eso hace que corte de entrada tu capacidad para crear, ¿no? Bueno, ¿te parece que no quiere funcionar? Lo hacemos a mano. Bueno, esto lo podemos contemplar en nuestras islas a través de numerosos antecedentes que nos han demostrado que se pueden hacer grandes cosas naciendo en estas islas, desde José de Anchieta, el aventurero que fundó Sao Paulo, como todos sabemos, y que escribió la primera gramática tupí y fue un interesantísimo escritor, poeta, músico, considerado en Brasil como uno de los padres de la patria de ese gran país. Juan Leal fue un personaje curiosísimo que salió desde Lanzarote con unas cuantas familias, realizó un viaje totalmente épico, dantesco y muy aventurero, y acabó fundando San Antonio de Texas, todavía en el Álamo, ese importante centro de, digamos, peregrinación de muchos estadounidenses que van allí a ver esa misión del Álamo. Se conserva una de las piedras de molino que ellos cargaron. En el siglo XVIII varios afrancesados se reunieron en la laguna, fundaron la Tertulia de Nava y hicieron estudios, los primeros estudios sobre la aurora boreal, algo que no tenía nada que ver con Canarias. Hicieron las primeras mediciones científicas y correctas de la altura del Teide. Escribieron una historia de Canarias, las famosas fábulas de Iriarte se leen en todo el mundo, y bueno, fueron un ejemplo desde la isla de cómo se puede ser tremendamente universal y creativo en una época en la que la mayor parte de la población pasaba hambre y estaba muy limitada de recursos. Ángel Guimerá, un escritor de aquí, es considerado como uno de los padres de la nueva literatura y de la dramaturgia en Cataluña. Muy pocos catalanes no conocen a Ángel Guimerá, todo el mundo sabe de él, pero muy pocos saben que es canario, que es nacido aquí en Tenerife. Agustín de Betancourt, considerado como el gran precursor de la ingeniería moderna, dejó su impronta y su huella en San Petersburgo, donde es admirado por las obras de ingeniería fantásticas que realizó allí, o en Moscú, muy cercano a la Plaza Roja de Moscú, podemos ver el Picadero, las caballerizas reales, que ahora es un edificio fantástico convertido en centro de convenciones, salas de exposiciones y congresos, y fue hecho por Agustín de Betancourt. Y uno entra y dice, pero ¿cómo es posible tanta modernidad hace tanto tiempo, ¿no? Y fue un personaje también nacido aquí en el Puerto de la Cruz. Blas Cabrera Felipe es el nombre del instituto donde yo estudié en Lanzarote, y un hijo de esta isla
fue también uno de los padres de la moderna física en España, fue el anfitrión de Einstein y uno de los divulgadores de la teoría de la relatividad en España, y como les digo, pues fue nacido en Lanzarote. Juan Negrín, un médico fantástico, se codeó con la nata y la crema de la intelectualidad de su época. Grandes científicos participaron en tertulias con él y llegó a ser presidente del gobierno español en una época convulsa que nos ha hecho ser muy desmemoriados con la figura de un personaje tan interesante como él. Luego, a mediados del siglo XX, pues regalaron por aquí a André Breton y su cohorte de surrealistas, dijeron que Tenerife era la isla surreal y conocieron a personajes como Pedro García Cabrera o pintores como Juan Ismael y tantos otros creadores que alucinaron a los grandes inventores del surrealismo, y todos estos pues estaban por aquí, por Canarias. Por nombrar un personaje quizás más actual y un poco más popular, por Malono Blani, un palmero, un insular de la isla de La Palma, pues ahora el diseñador de zapatos más cotizado de la Gran Manzana en Nueva York, y es de aquí de la isla de La Palma. Muchos más ejemplos podrían ilustrar el hecho de que desde estas islas sí que se pueden hacer grandes cosas, se puede ser creativo y se puede dejar una huella muy importante a nivel universal. Por lo tanto, ¿existe un lugar ideal para ser creativo? Yo creo que no, esa es mi propuesta. En cualquier caso, el lugar ideal para poder crear es el lugar donde viva, el lugar donde se desarrolle tu cultura, tu tiempo y tu pulso vital. Ese es el lugar ideal. Desde luego que un país en guerra es mucho más complicado, desde luego que un país en donde se pasa hambre es mucho más complicado crear, pero incluso en circunstancias muy difíciles aflora la creatividad como un pulso que es consustancial a la propia naturaleza del ser humano, ¿vale? Entonces, lo digo sobre todo aquí desde estas islas, porque en las islas pequeñas siempre nos automarginamos y creamos barreras en torno a nosotros, amparándonos en una especie de complejo de aislamiento. Yo creo que hay que retomar esa idea de que somos entes aislados, pero no aislados. Bueno, por lo tanto, podemos hablar de que existe una personalidad o un perfil del creativo que es consustancial a todo ser humano, independientemente de dónde se encuentre. Yo creo que sí, no solamente yo creo que sí, sino muchos investigadores del ámbito de la psicología, de la antropología, han ido estudiando la creación de un perfil de lo que puede ser la personalidad creativa. Bueno, hay algunos elementos que he puesto ahí. La inocencia es una palabra que a mí me gusta mucho, es simplemente la capacidad que tienen los niños. Ustedes ven que en un parque tú estás paseando y viene un niño corriendo y apártate tú, él no se va a quitar, o sea, tienes que apartar tú porque él no tiene barreras, él no tiene cortapisas, no tiene barreras, nada puede con su ímpetu, ¿no? Y poco a poco, a medida que vamos creciendo, ¿no?, nuestros padres nos dicen, bueno, pues ya crecerás y aprenderás que la vida no es como tú crees, y tristemente desaprendemos la inocencia, esa capacidad para pensar que todo es posible, que todo lo podemos hacer. Por supuesto, la curiosidad no hay ni que explicarla, un componente básico del ser humano, pero que se activa especialmente en la gente creativa. La capacidad de observación. A mí siempre me ha parecido que un artista no es más que alguien que observa la realidad de una forma un poquito más especial que el resto de los humanos. Generalmente la realidad nos pasa inadvertida por cotidiana, y alguien que tiene un poquito de sensibilidad y capacidad de observación es sencillamente capaz de ver lo evidente, de ver lo que no vemos los demás, y luego lo plasma a través de su lenguaje personal para devolvernoslo, y nosotros vemos una obra de arte o escuchamos una música o leemos un poema y sencillamente pensamos, es que esto es lo que yo siento pero yo no soy capaz de decir, y por eso nos emociona, por eso se genera un proceso de identificación emotiva con la obra de arte, ¿no?, con el mensaje creativo, lo cual quiere decir que el ser observador es importante. Bueno, hay un montón de cosas, gusto por la tarea de pensar, ser muy reflexivos, llegado un momento ser irreflexivos y dejar de pensar y dejarnos llevar por las emociones, plasmar las ideas en acciones concretas. Mucha gente tiene miedo de ponerse
en práctica aquello que le emociona o que cree que es positivo, porque a quién le va a interesar esto o el que dirán. Tener una actitud positiva, eso está entroncado con todo lo demás. Cierto gusto por la melancolía, por el hecho de sentir un poquito de melancolía de vez en cuando, de recluirse, de ser solitario, el apasionamiento, la persistencia, ser constante. Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, pero no dejó de pintar compulsivamente hasta que se murió. Ser independiente, no importarnos lo que los demás piensen, ser independiente de ideas políticas, religiosas de cualquier tipo. Tener sentido del humor es una constante también en muchos de las personas creativas. Que no nos dé miedo emocionarnos con cualquier cosa. Luego, bueno, lo del locus de control interno es un componente de la psicología, locus de control interno, locus de control externo. Generalmente los humanos le echamos la culpa a los demás de nuestros fracasos, y los creativos suelen ser bastante exigentes consigo mismo, y cuando algo no funciona es porque yo he tenido la culpa, no porque han tenido la culpa los demás. Seguramente todos podemos identificarnos de alguna manera con este perfil, porque todos en algún momento de nuestra vida y de alguna manera somos creativos. ¿Qué es crear? Ahí puse lo de la tiranía del puzzle. En un puzzle tenemos una serie de piezas que tienen como objeto crear una imagen. Las piezas tienen que encajar, y una pieza, por mucho que nos parezca que está más o menos, no tiene que ser exactamente esa pieza la que encaje con otra. Y eso es algo que se nos ha metido como impronta en nuestro cerebro occidental y en nuestra educación, y hay que contemplar la posibilidad de que cuando dos piezas no encajen, es posible que el resultado sea más interesante que si encajan, y podemos coger un puzzle y abrir sus piezas y reinventar la imagen que nosotros queramos con esas piezas. Por lo tanto, crear, esa es mi propuesta, mi propuesta es la de otros muchos, es justaponer elementos viejos de forma distinta, novedosa y válida. Crear es una forma de reciclar. Discernir entre la extravagancia y la vanguardia tiene que ver con lo que dijimos antes de la persistencia. Hay que estudiar mucho, hay que ser muy reflexivo, y no vale cualquier cosa, evidentemente. La tradición y la modernidad no están en conflicto. La creación es un proceso acumulativo de ida y vuelta. Bueno, y si quieren podemos aprovechar para hacer un pequeño ejemplo. Cuando yo cojo una melodía tradicional e intento releerla, lo que hago en algunas ocasiones, hay una pieza de Gaspar Sanz, un compositor del siglo XVII, español, que compuso en 1674 una cosa que se llamó canarios. Y el canario era una danza importantísima, prehispánica, que recogieron los europeos y la transformaron en una danza que en el barroco tuvo un gran predicamento y fue muy popular, entre comillas, entre las clases pudientes y los cortesanos. Ese canario tenía un ritmo básico, que es la combinación de un ritmo de 2 y de 3, tacata, tacata, tum, tan, tan, tacata, tacata, tum, tan, tan, eso, ¿no? Eso lo usó Leonard Bernstein para hacer su I Wanna Live in America, tacata, tacata, tan, tum, tan. Es un ejemplo muy básico de lo que se llama 6x8 con hemiolia, ¿no? Bueno, pues eso surge aquí, en Canarias. Los prehispánicos hacían esa danza, luego fue releída por los europeos y se inventó ese esquema rítmico, ¿no? Bueno, tomemos una melodía muy simple. Es una melodía de la isla de La Gomera, muy sencillita. Hizo una raya en la arena por ver la mar donde llega. Está en 3, es muy simple. Pero si yo le aplico el esquema del canario del siglo XVII, que está inspirado en lo que decían los canarios aquí antes del siglo XV, ese 6x8 con hemiolia, tacata, tacata, tum, tan, tan, tacata, tacata, tum, y lo mezclo, pues puede ocurrir algo así. Es la misma melodía, pero un poquito más interesante. Y lo que he hecho es justaponer dos elementos muy antiguos para crear un toque de cierta modernidad. La gente, cuando me escucha este tipo de cosas, dice que coges una melodía y haces que suene un poco más moderna. Y lo que he hecho es coger dos elementos muy antiguos para conseguir un toque de modernidad. Es un simple ejemplo, ni es el único ni es el más válido, pero es un ejemplo de que la tradición y la modernidad nunca están en conflicto. La educación
fundamental, está prohibido ser creativos en nuestro esquema educativo. Otras muchas charlas de TED seguro que han abundado en este aspecto y no vamos a entrar mucho en ello. La necesidad alimenta la creatividad. Hablando no hace mucho también con Totoyo Millares, uno de los representantes de esa familia en Gran Canaria, de la que han salido pintores, escritores, músicos. Él decía, le preguntaba yo, pero ¿cómo es que ustedes todos fueron tan creativos, ¿no? Me decía, mira, pues es que en casa no teníamos para comer, éramos tan pobres que no podíamos comer, pero mis padres tenían una gran biblioteca y tenían muchos cuadros, entonces como no podíamos comer nos entreteníamos leyendo y así acabamos siendo todos muy creativos, ¿no? La necesidad muchas veces alimenta la creatividad y bueno, ahí puse vendedores en Palmira. Hace poquito estuve por Siria de vacaciones, hace una semana, y era curioso porque te ves allí los vendedores que vendiendo sus telas a los turistas y se me acerca uno y dice, ¡Visca el Barça, español! Y como yo no le hice mucho caso porque a mí el fútbol no me importa mucho, me mira y dice, Madrid. Increíble, ¿no? O sea, y luego ves a niños así diciendo, tú español, yo sé que tú no quieres comprar, déjame en paz, no me des la lata, no, yo no tengo dinero, venga, cómprame, ¿no? O sea, te hacían reír y te daban ganas de comprarles, ¿no? Y eran gente que seguramente que no han ido a la escuela y que no tienen estudios, sin embargo eran capaces de manejarse en varios idiomas y de ser creativos para venderte sus productos amparados por la necesidad de vender, ¿no? ¿Eso significa que tenemos ahora que pasar hambre para que todos seamos creativos? Ni mucho menos. Por supuesto que es mucho mejor que haya un colegio, por supuesto que es mejor que haya abundancia, pero una sugerencia es que intentemos que nuestros hijos no lo tengan todo y que tengan un poquito de necesidad para que se active su creatividad. Compartir aumenta las posibilidades de éxito, siempre juntarnos y compartir todos los logros y las pasiones y las frustraciones va a abundar en un proceso creativo y en la creación de sinergia, y como conclusión que todos podemos ser creativos en mayor o menor medida. Bueno, mi propuesta personal fue partir de un instrumento pequeñito, con muy escasas posibilidades, una guitarrita de pobres que se utilizaba solamente como acompañamiento en las parrandas, que solo era tocado por viejos desafinados y que solo se podían interpretar 2 o 3 acordes. Bueno, pues partiendo de un elemento de pobreza, pero de una riqueza cultural que yo consideraba y sigo considerando que tenemos en las islas, empezamos no solamente yo, sino un grupo de amigos a seguir la luz de esa idea, que era coger un instrumento tradicional con escasas posibilidades, estudiar música, juntarnos con otros ámbitos musicales como la música clásica o el jazz, el pop, intentar integrarlo y crear una música que fuera innovadora, pero apegada a nuestra esencia cultural y a nuestra condición de isleños. Siguiendo este impulso, pues hemos ido logrando cosas. Yo nunca me imaginé que con un timple iba a estar dando una conferencia aquí en TED, tocando un timplillo, y cuando me vi colgado por ahí en la 7ª avenida de Nueva York, digo, pero que hace un velillo como yo, anunciaba, a ver cómo traducen lo de velillo, por cierto, ¿no? Que hace un velillo como yo aquí colgado en Nueva York, ¿no? En la Gran Manzana. Bueno, pues ahí estuvimos en el Carnegie Hall dando un concierto, y sin complejo se puede, y con mucho trabajo, pues se puede llegar con un instrumento de pobres a estar en una de las salas más importantes del mundo, lo cual pues ha supuesto para mí un orgullo tremendo, sobre todo porque he intentado con mis posibilidades representar la esencia de unas pequeñas islas que tienen una música que contar. Ahí ven un tronco y unas manos, cualquier elemento, esto no es más que un poco de madera transformada, cualquier elemento agarrado con suficiente pasión y trabajando mucho puede convertirse en un vehículo eficaz para transmitir ideas, para transmitir sentimientos y para conseguir un mensaje que sea local pero universal en su contenido y en su capacidad para manifestar emociones.